Segunda parte. Estados financieros. Según el artículo 19 del Decreto 2649 del año 1993. Los estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. Objetivos básicos de la información financiera. Para Colombia, según el modelo contable, la información debe servir fundamentalmente para: usted debe leer y comprender la Filmina 12, donde muestra la relación de 9 objetivos básicos para tener en cuenta, y le ayudarán a evaluar a la organización. Los estados financieros deben cumplir con 2 propósitos fundamentales. Primero, propósito general. Se dividen en básicos, consolidados. Y segundo, propósito especial. Propósito fundamental general. Básicos. Objetivo. Según el artículo 21 del Decreto 2649 de 1993, son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su claridad, neutralidad y fácil consulta. Estados financieros. Propósito fundamental. Básicos. 5 son los estados financieros que toda organización debe preparar para los usuarios de la información contable. Hay 2 grupos de usuarios. Usuarios internos, quienes tienen interés directo con la empresa como propietarios y accionistas, directores, gerentes, jefes de departamento, empleados y sindicatos. Usuarios externos, que se distinguen por tener un interés indirecto relacionado no tanto con la empresa sino con su influencia en el entorno socio-económico. Entre ellos están los inversionistas, prestamistas, acreedores, la Cámara de Comercio, proveedores, clientes, el Estado, asociaciones gremiales, y el público en general. Componentes. 1. El balance general o de situación financiera. 2. El estado de resultados o de situación económica. 3. El estado de cambios en el patrimonio. 4. El estado de cambios en la situación financiera. 5. El estado de flujos de efectivo. Las notas, comentarios y revelaciones a los estados financieros hacen parte de la información. Estados financieros. Propósito fundamental. General. Consolidados. Corresponde a un grupo empresarial, o bien la relación que existe entre un ente matriz y su subsidiaria, o de un ente dominante y los dominados como si fuesen los de una sola empresa. Estados financieros. Propósito fundamental especial. Objetivo. Se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. Estados financieros. Propósito fundamental especial. Componentes. 1. El balance inicial. 2. El estado de costos. 3. El estado de inventario. 4. Estados financieros extraordinarios. 5. Estado de liquidación. 6. Estados preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta. 7. De los principios de contabilidad generalmente aceptados. Elementos de los estados financieros. Según el artículo 34 del Decreto 2649 de 1993, son elementos de los estados financieros, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos y las cuentas de orden. Los activos, pasivos y el patrimonio deben ser reconocidos en forma tal que al relacionar unos con otros se pueda determinar razonablemente la situación financiera del ente económico a una fecha dada.
La sumatoria de los ingresos, los costos y los gastos debidamente asociados, arroja el resultado del periodo. Balance general. Muestra la naturaleza y cuantificación de los recursos económicos de la empresa en una fecha determinada. Los derechos de los acreedores contra la empresa y la participación residual de los propietarios en dichos recursos. El balance general provee una descripción de la estructura patrimonial, con indicación de las características financieras, que ayuda al lector a juzgar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones y generar futuros recursos. Balance general. Estructura y contenido. Señor estudiante. Es importante para cualquier profesional comprender la organización y distribución del balance general, pues le va a permitir conocer la situación financiera de cualquier organización, con el ánimo de poder evaluar y valorar los diferentes compromisos internos como externos que tiene la empresa a una fecha dada. El balance general se encuentra dividido en dos secciones, un lado derecho y un lado izquierdo. Lado izquierdo. Está separado en dos grupos. Primer grupo, llamado patrimonio, corresponde a los recursos que colocan y se le deben a los dueños del negocio. Inversionistas. Es el arranque, el inicio, el comienzo que tienen las empresas para cumplir sus metas. Segundo grupo, llamado pasivos. Son obligaciones y compromisos adquiridos para ser cancelados en una fecha futura. Recursos que se obtienen y se deben a terceros. La suma del patrimonio más los pasivos, son recursos financieros y van a ser fuentes de financiación que deben estar aplicados en el lado derecho del balance general. Lado derecho. Las fuentes del lado izquierdo deben quedar aplicadas al lado derecho y corresponden a todas las inversiones que debe tener la organización. Llamados activos.